poner la pizarra. Ya lo estuve dibujando para empezar, para no tener que hacer mucha cuenta. Díganme si lo ven el dibujito que hice. Por supuesto, hice una macana, porque en lugar de... No me tomó el fondo blanco. Yo esto lo hice sobre un fondo blanco y los colores no sé si se ven bien. ¿Qué Sí, me se ven dicen? bien. ¿Se ven bien los colores? Yo Sí, igualmente sí. voy a ir haciendo, como es, remarcaciones en blanco para que ustedes sepan a qué nos estamos refiriendo. Muy bien. Esto lo hice sobre el GeoGebra y lo traspolé acá a la pizarra. Pero cuando lo fui a traspolar a la pizarra, me tomó el fondo negro. No entiendo el motivo, razón o circunstancia, pero bueno, ya veremos por qué. Fíjense, vamos a demostrar que el disco grande, que es el azul, no sé si lo ven, el disco grande, el azul, Sí. que tiene un radio R, acá creo que se ve, y está centrado en X0. X0 es un vector que va del origen de coordenadas al punto central que hace de centro del disco. O sea, X0 es todo el vector, ¿eh? No es el punto, es el vector X0. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. Ese es el vector X0. Después tenemos, como tenemos que probar que todo disco abierto es un conjunto abierto, ¿qué tendría que probar yo? ¿Qué tendría que hacer para probar que todo disco abierto es un conjunto abierto? Entonces, el teorema dice así, a ver, lo voy a ir escribiendo. Teorema, no sé qué número, bueno, teorema, porque este lo vamos a demostrar, teorema. Todo disco abierto es un conjunto abierto. ¿Cómo sé yo si tengo un conjunto abierto? ¿Qué tenía que probar yo para, o qué tenía que hacer para decir que un conjunto sea abierto? Hoy Tendría que definimos. poder crear un disco. Exacto, O tendría que poder poner otro disco adentro de él. Entonces, ¿qué hice? Si el disco azul es mi conjunto y yo quiero probar que ese disco es un conjunto abierto, tengo que agarrar otro disco y tratar de meterlo adentro de él. Entonces agarré el disco rojo que tiene centro con vector posición X en el centro y radio S. ¿Se ve? sí. Entonces, probar esto sería equivalente a probar que el disco, lo voy a poner, sí, con D mayúscula habíamos puesto los discos. Tenemos que probar entonces que el disco que está centrado de radio S, centrado en el punto X, está incluido en el disco de radio R centrado en X0. ¿Está bien? Probar que el disco abierto es un conjunto abierto es probar esto. A ver si están de acuerdo. Que el disco de radio S centrado en X está incluido en el disco de radio R centrado en X0. ¿Qué quiere decir? Que el rojo está incluido en el azul. Eso hay que probar. A ver si estamos bien hasta ahí, con la definición y todos los vericuetos. Hasta ahí sí. Sí. Hasta ahí sí dicen. Muy bien. ¿Qué vamos a considerar en las hipótesis de este teorema? Vamos a hacer una aclaración más en la tesis. Porque esto, como tengo que probar una inclusión, ¿qué sería probar una inclusión? Uy, perdón. ¿Qué sería probar una inclusión? Si yo tengo que probar la inclusión de un conjunto en otro, ¿qué habría que probar? Y que los elementos de uno son parte del otro. Muy bien, si los elementos de uno pertenecen al otro. Por ejemplo, agarramos uno cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo podría agarrar este punto I, que puse mal el vector,
el vector no es esta I, ya empezamos mal con el dibujo. Acá hay un error ya en el dibujo, bueno, voy a corregirlo, perdón. El punto, voy a agarrar un elemento que está en el rojo, ¿ven? Y tengo que probar que también está en el azul. ¿Estamos de acuerdo? Pero no me gusta esa I, esperen que le voy a poner un vector, les quiero marcar quién es I. A ver, ¿con qué color lo puse? Con fucsia, a ver. Si no me lo toma muy grueso, vamos a afinar la punta del lápiz. Y sería este, miren. Ahí. ¿Lo ven? Ese sí. No sé si está claro. ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. A ver Sí, si hay sí. alguna duda. Ese sí. Ese es el vector I, que estaría asociado al punto que está dentro del disco rojo y también en el disco azul. Entonces, si yo hago, probar esto sería equivalente a probar, miren, que la distancia que se obtiene como restar I menos X, no sé si se ve, perdón, I menos X no, I menos X0, o sea, la distancia que proviene, esta de acá, por eso está el error, que se obtiene de probar I menos X0, ¿se ve? Si a este vector I le resto el azul X0, me da esta distancia. Sí. Esa distancia siempre es menor que ¿quién? Que el radio R. Cada vez que yo agarre un punto de acá adentro va a pasar eso. Le asocio supóngase que uno agarre este otro punto acá, ¿no? Y agarre otro vector. Agarre este otro vector. Bueno, se me dejó a jeringo, no me deja. Perdón. Agarro este puntito y transporto este vector acá y yo resto ese punto menos X0, me va a dar otra distancia que siempre va a ser más chica que el radio del disco azul. ¿Está bien? O sea que R. El disco azul tiene radio R. No sé si se ve, pero lo voy a agregar acá porque no se ve muy bien. El disco azul tiene Profe, radio. el vector violeta es X0. ¿Cuál es? Este de acá. No, el que Este, está arriba. este es Es- X0. Espera que ah, te lo. ok. Este es X0. Ah, El azul. Ese es X0. El vector Y es este, el que acabo de dibujar. Y la resta Y menos X0 es esta distancia que va de acá a ahí. ¿Está bien? Entonces, probar esta inclusión es equivalente a probar que si yo resto al vector Y le resto X0 en norma, ¿está bien? Eso siempre da menor que R. Porque esta distancia siempre es más chica que el radio. ¿Se dan cuenta? Porque yo agarré un punto y lo referí al centro del disco grande, que es el que yo quiero saber si es un conjunto abierto. ¿Estamos de acuerdo? A ver si estamos bien hasta ahí. Sí, sí. Y menos X0 son estos dos vectores. Yo resto dos vectores, la resta está en la punta de los dos vectores, ¿no? Pero yo no quiero un vector, ¿yo qué quiero? La distancia, porque tengo que compararla con la distancia que es el radio. El radio no es un vector, es la distancia que hay entre este punto y este otro de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo, no? Que forma el radio del disco. Eso tiene que ser menor que... O sea que la tesis del teorema es que tengo que probar que la norma, ¿no?, de I menos X0 es menor que R. Eso es equivalente a probar la doble inclusión. ¿Estamos? Vamos a ver cuáles son las hipótesis. ¿Qué tenemos de hipótesis? Tenemos varias cosas, miren.
tenemos la distancia D, que es esta violeta que está acá, y a ver si lo voy repasando porque si no, no van a ver nada. Esta distancia violeta que está acá, esa distancia D, se puede obtener como la resta, miren, de la norma, ¿entre qué vectores? Entre el vector X, que es el centro del disco rojo, menos el centro del disco azul. X0, ¿se ve? ¿Lo ven o no? A ver, ¿está bien? Sí, sí. La distancia que va de acá hasta acá es la resta del vector azul con el vector rojo. Si ustedes restan el rojo, que es X, al azul, el rojo es X. A ver si podemos ponerlo. ¿Por qué no me abre? Se me trabó el dibujo. Ahora sí estamos en el oro. Démosle tiempo, a ver si se le pasa. Bueno, ahí se le pasó. A ver, este vector es X, el rojo. ¿Me siguen? Sí, El y rojo el es X. azul es el X0. La Claro. resta me da el vector celestito. Exacto. Este vector es X0. Lo voy a poner acá, el azul. Vamos a poner en azul. Bueno, no se ve, lo voy a poner con un azul más que se vea. Este es X0, el azul, que va de ahí hasta acá. Ese es X0. ¿Estamos? Ese es X0. Entonces, si yo resto a X menos X0 y le saco la norma, me da la distancia violeta. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos por hipótesis, porque así está construido el dibujo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? El radio S del disco rojo es este. ¿Ven? Ese es el radio S. Si ustedes se fijan en el radio S, se puede escribir como, a ver si están de acuerdo, esta distancia D, este radio sería el radio R restada la distancia D, ¿no? Porque la suma de D más S me da R. ¿Se ve? O sea que acá podemos decir que R, ¿sí? R, a ver, o vamos a escribirlo en términos... No, está bien, vamos a escribir en términos de S. Habíamos dicho que S es... Hay que agarrarle la mano a esto. S es R menos D, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A todo R, que sería todo este largo, todo esto es R, que es lo mismo que esto, le resto D y me queda S. ¿Ven? O sea que S es igual a R menos la norma de lo que tengo arriba, ¿no? Puedo reemplazar con esto acá. De X menos X0. ¿Ahí vamos bien? A ver si hasta ahí estamos bien. Sí, sí. Esas serían nuestras hipótesis. Y una cosa más vamos a agregar en la hipótesis. Fíjense que si al vector rosa, que es I, estos son datos de la hipótesis, le resto X y le saco la distancia, la norma, o sea,
Esto que quedó en verde sería A. ¿La ven la A? Este pedacito sería. ¿Ven? Esto lo llamé con la letra A. A sería eso. Y eso a su vez siempre es más chico que el radio S. No sé si lo ven. Esto es más chico que esto. No importa dónde esté el punto, ¿eh? Siempre va a dar menor que el radio, porque esta resta, en cualquier lugar que esté el punto, va a dar menor que el radio. Yo lo hice en GeoGebra después de todo esto y se puede mover. Lo que pasa es que si pongo el GeoGebra, voy y vengo con la pizarra, se va a hacer un lío bárbaro, ¿entienden? No sé si vamos bien hasta ahí. Sí, sí. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Que la norma de I menos X, una X, es menor que S. A ver si estamos bien hasta ahí. Todo esto es lo que tenemos en la hipótesis, de acuerdo al dibujo. Vamos a la demostración. Tenemos que partir de la tesis de esta desigualdad y concluir que esta cosa, que I menos X0, que era lo que habíamos dicho, es menor que R. A ver, ¿hay alguien que se perdió? ¿Me quiere preguntar algo antes de empezar la demostración? ¿No? Bueno, vamos a la demostración. Vamos a hacer la demostración por acá. Tenemos que partir de que la norma de la tesis, ¿no? La tesis dice que, como es una desigualdad, parto del primer lado de la desigualdad. Que I menos X0, tengo que probar que esto es menor que R. A ver, I menos X0, si miramos el gráfico, se puede escribir como la suma de dos vectores en módulo, porque esto está en módulo. Recuerden que los vectores que están acá adentro son vectores y estas son la barra de que no son módulos, son las normas de esos vectores, ¿eh? Bueno, a ver. I menos X0 se puede escribir como la suma de I menos X. Fíjense que I menos X es esto, ¿no? ¿Ven? Lo que está en rojo sería un vector I menos X, ¿no? Perdón, en rojo, en verde. Este vector sería I, que es todo esto, y le resto X, que es lo que marqué acá. Pero si yo a ese vector chiquito le sumo X menos X0, X menos X0 sería un vector que estaría arriba de la distancia violeta, ¿no? ¿Está bien? Sería un vector que iría acá. ¿Ven? ¿Se entiende? Si yo sumo este vector, que es la resta, ¿de quién? De X menos X0, sería esta resta, ¿ven? ¿Se ve? Sería esta resta. Le sumo el vector A, que sería esto que tengo acá. ¿Qué me da la suma? Si yo sumo esto más esto, si hago el barrilete, ¿qué me da? Me da este, ¿no? Sí, el vector blanco. El blanco. ¿Y el blanco quién es? I menos X0. Quiere decir que I menos X0, como quiero las distancias nada más, lo voy a poner todo entre norma. Quiere decir que voy a hacer. Esa norma se forma por la siguiente suma. I menos X, ¿no? Más X menos X0. Serían las dos restas de los dos vectores. No sé si se ve. El verde, que es este, ¿y quién más? Y el naranja que lo puse arriba de la distancia violeta, ¿no? ¿Está bien? A ver si estamos bien hasta ahí.
Primer paso importante. ¿Sí o no? Sí, sí. Muy bien. Ahora bien, si yo tengo la suma, a ver si se acuerdan de esta propiedad, de dos vectores, ¿cómo es con respecto en norma, propiedad de la norma, a la suma de cada uno de esos vectores por separado? ¿Es igual, mayor, menor? ¿Qué pongo acá? Es igual. Es igual. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? No, pero me anda muy lento el internet y no puedo terminar de ver lo que escribe, pero es menor igual si no me equivoco. Es menor o igual. Propiedad triangular. Perdón, propiedad triangular. Bueno, sí, es propiedad triangular o desigualdad de Minkowski. Quiere decir que esto es menor. No me interesa la situación igual. ¿Por qué? Porque yo no estoy mirando los extremos, así que ahora acá vamos a considerar la situación menor. Es menor que la norma de I menos X más la norma de X menos X0. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? O sea, que voy a hacer, entonces, esto sería equivalente a escribir, voy a agarrar el primer término y lo voy a transcribir abajo con el último resultado para que no se haga tan largo. Esto es menor que esta suma. Esta es una I, ¿eh? Pero por hipótesis sabemos algo. Este término, que es este, ¿cómo es con respecto a ese? Hola. ¿Es menor? Es menor. Acá se ve. Si este término es menor que ese, quiere decir que todo esto, si esto es menor que ese, y a eso le sumo algo, quiere decir que todo esto es menor que ese más este término, que el término es la resta naranja del vector que tenemos ahí, ¿no? Que la norma de x menos x0. ¿Se ve? ¿Hasta ahí estamos? Es una doble desigualdad, porque si esto es más chico que ese, quiere decir que ese es lo máximo que tiene. Quiere decir que si esto es más chico que todo esto y esto es más chico que esto es más chico que esto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo andamos con estas demostraciones de desigualdades? Medio a medio, ¿no? Pero ese, ¿a qué es igual? Arriba en la hipótesis tenemos otro resultado. Acá. A R menos la norma de X menos X0, ¿no? O sea que podemos reemplazar por esto acá ahora. O sea que esto sería equivalente a escribir ¿qué cosa? Primer término que sería I menos X0 menor que S, pero S vale así que no están perdidos ya. R menos la norma de X menos X0. Más despacio no puedo ir.
¿O no? Esto es S. ¿Y qué le tengo que sumar? X menos X. La norma, exacto, de X menos X0. Y la norma de algo son números, ¿no? Pero miren, R menos esto más esto se puede simplificar. Y entonces, ¿a qué llegamos? Menos X0 es menor que R. ¿Probamos o no la tesis? Sí, acá está la tesis. Esto que tengo acá es la tesis. Que verifica. Fíjense arriba que I menos X0 tiene que ser menor que R, que era lo que teníamos que probar. I menos X0 tiene que ser menor que R. No sé si lo ven. Ya llegamos a la demostración. Va a haber muchas de estas demostraciones acá. Ya no son tan fáciles como la de álgebra 2. ¿Ven? Hay que tener mucho, mucho cuidado. Tendría que haber mejorado ese disco. Lo tengo que hacer bien. En algún programa que quede bien, que se vea bien. No sé si lo alcanzan a ver, la demostración. ¿Se entendió? ¿Quieren repasarla? ¿Qué quieren hacer? No, se entendió, está bien. ¿Se entendió bien? Va, yo Pregunta. entendí. ¿Anotaron bien? Fui muy despacito para que vean pedazo por pedazo y repasé los vectores que no se veían. ¿Está? Recuerden lo que está en norma es la distancia, en sí, es la distancia que no es vector, pero la resta que está dentro son vectores. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Preguntas? Se complicó, ¿no? Se complica esta materia. Tenemos que... esta es la primera demostración para entrar en calor. Aunque hace tanto calor que no hace falta entrar en calor, pero bueno. Bien. Vamos a definir un par de cosas más y después nos vamos a la tarea de lo que hay que hacer con esto. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a salir de nuevo nosotros porque si no... ¿Qué definiciones nos quedan? Hablamos de conjuntos abiertos. Vamos a hablar un poquito de conjuntos cerrados ahora. ¿Sí? Que no hablamos todavía. Conjuntos cerrados. Vamos a definir entonces lo primero lo que es, creo que vamos a la definición 10, ¿no? Sí, creo que es la 10. Lo que es una bola cerrada. ¿Sí? Una bola, una hiperbola, un disco. Recuerden que hoy lo definimos desde intervalo, después definimos el disco, después la bola y la hiperbola. Bueno, vamos a definir el disco cerrado. Entonces, ponemos aquí, así, sea X0 que pertenece a R, a ver si lo ponemos así, a Rn, y R mayor que 0, y existe un R mayor que 0, se define un disco. A ver si lo déjenme ponerlo.
se define un disco cerrado a todos los X1. Bueno, voy a ponerlo, íbamos a poner un disco, así que voy a poner R2, ¿no? A todos los XY de R2, tal que cumplen que la norma de X0 menos un punto X sea menor o igual al radio. ¿Está bien? Para el disco cerrado, con X0 ya está en R2 y X también perteneciente a R2, ¿no? Son todos los puntos están en el interior, ¿sí? Pero donde incluyen al borde. Esa sería la definición 10. La definición 11 la podemos extender a R3, sea X, lo voy a poner así, y X perteneciente a R3, existe un R mayor que 0, se define una bola cerrada a el conjunto formado por todos los X y Z de R3, tal que la norma de X0 menos X es menor o igual al radio. Ahí tendríamos ¿sí? Ah, ¿cómo se anota esto que no se los dije? Lo vamos a poner acá. Acá se anota disco de radio R centrado en X0 y se le pone una barrita arriba. Lo mismo acá la bola. La bola de radio R centrada en X0 y se le pone una barrita arriba. Cuando es cerrada. Sin nada es la bola abierta o el disco abierto y con la barrita es la bola o el disco cerrado. ¿De acuerdo? Y tenemos la definición 12 que lo podemos generalizar, sea X0 y X que pertenecen a Rn, existe un radio R mayor que 0, se define una hiperbola cerrada a una bola enésima de radio R centrada en X0 cerrada al conjunto de todos los X que serían N-uplas de Rn, tal que la norma de X0 menos X da menor que R. Y ahí tendríamos todas las definiciones que teníamos hoy, pero para conjuntos cerrados. ¿De acuerdo? Hay un conjunto cerrado de puntos, que es el conjunto clausura, que es un conjunto que vamos a usar bastante. Y es importante, ¿sí? Dentro de los conjuntos de puntos. Vamos a definir, definición 13, conjunto clausura.
¿Alguna vez definieron el conjunto clausura en R1? No, creo que no. Bueno, entonces vamos a poner así, sea A, cuidado, un conjunto abierto y A, así, asterisco, habíamos llamado al conjunto de puntos de acumulación, y sea A, apóstrofe, un conjunto de puntos de acumulación. A ver si está claro. Entonces, decimos que a clausura le ponemos una barra arriba a la clausura, así, viene dado por la unión, cuidado, de A unión todos sus puntos de acumulación. Es decir, cuando yo defino la clausura es el conjunto A unido a todos sus puntos de acumulación. Me van a decir, pero si todos los puntos de un conjunto son de acumulación, no necesariamente, pero recuerden que un conjunto puede tener puntos aislados y los puntos aislados no son puntos acumulados. ¿Estamos de acuerdo?